Hola a todos, soy Clara y bienvenidos a un nuevo vídeo. En mi viaje a Perú visité desde Cusco en 3 días diferentes 3 montañas de colores: Vinicunca, Palcoyo y Pallay-Poncho. Estos destinos ofrecen experiencias distintas pero con algo en común: sus impresionantes colores. Si estás planeando un viaje a Perú y te preguntas cuál visitar o simplemente tienes curiosidad, quédate conmigo hasta el final para descubrir cuál es la mejor opción para ti. Bueno, pues ya hemos llegado a donde inicia la caminata hacia Vinicunca. Hemos salido a las 4 de la mañana y después de 4 horas de autobús ya estamos aquí. Estamos a 4.900 metros y vamos a acabar subiendo a 5.200, que me hago un poco. A ver qué tal, hay muchísima gente, esto parece una procesión. Vinicunca, también conocida como la montaña de los 7 colores o montaña arcoíris, es un espectáculo natural que parece sacado de otro mundo. Esta maravilla geológica se formó hace millones de años debido a la acumulación de elementos marinos, lacustres y fluviales. La mezcla de minerales junto con las aguas de la cordillera y los vientos ha causado la oxidación del lugar, lo que ha dotado a la montaña de muchas tonalidades. Bueno, pues ya hemos llegado. Ahí está la montaña de colores. No ha sido demasiado difícil, menos de lo que yo pensaba. O sea que genial. El sitio se volvió súper famoso por esa montaña de ahí, y lo que yo no sabía es que para allá son más rojas aún las montañas, y eso nadie lo enseñaba. Está súper rojo. Este lugar se descubrió hace unos años debido a la desaparición de los glaciares que antes cubrían la zona, que además recibían nieve constante hasta principios de los años 90. Con el retroceso de estos glaciares y el cambio climático, finalmente los colores han quedado al descubierto. Desde allí arriba, que hay que subir un poquito más, es de donde más bonita es la vista, de largo. Y además voy a aprovechar para decir que he intentado volar el dron, he tenido que pagar, no he podido volar el dron, así que me haríais muy feliz si a cambio os suscribís y me dais like, que me hace mucha ilusión y ha sido un poco faena. Tenemos las alpacas al lado y son la cosa más mona del mundo. Bueno, pues hoy vamos a visitar la segunda montaña de colores, que es Pallay-Poncho. Estábamos viniendo, hemos salido a las 4 de la mañana de Cuzco, pero nos han dicho que la ruta que íbamos a hacer estaba cortada y había que darle la vuelta entera a una laguna para subir por otro lado. Como llevaba al mismo tiempo dar la vuelta que esperar a que abra la carretera, estamos esperando en un pueblo que se llama Langui, que al parecer hoy es su aniversario, y cuando es el aniversario la gente se casa. Hoy hay 4 bodas, así que bueno, estamos dando una vueltecita y luego subimos. El nombre de esta montaña, Pallay-Poncho o Pallay-Poncho, proviene del quechua y significa poncho adornado. Este nombre hace alusión a la apariencia única de la montaña, cuyas franjas de colores evocan un poncho tradicional peruano. Pues al parecer hasta hace unos años no se podía llegar aquí en coche, pero ahora sí se puede y toca hacer una subidita con bastante pendiente, pero está bonito, la verdad, sí que está bonito. Hay 2 maneras de subir, una de una comunidad de aquí y la otra de otra comunidad. Hemos subido por un lado y vamos a bajar por el otro. No hemos tenido que pagar ni siquiera entrada y estamos solos. Al igual que la famosa Vinicunca, la montaña que visitamos el primer día, los colores de Pallay-Poncho se deben a la oxidación de minerales. Sin embargo, su formación es única. La colisión de las placas tectónicas Sudamericana y Nazca hace millones de años rompió y plegó los sedimentos, inclinándolos verticalmente. Bueno, pues ya hemos subido arriba. La principal diferencia con la montaña de Vinicunca es que se puede caminar, al menos por ahora, por los colores,
Eso yo supongo que en unos años, cuando se vuelva más turístico, cambiará. Pero bueno, está muy muy bonito. La subida ha sido muy sencilla y ahí está el punto más famoso, que es literalmente paredes verticales de colores. Está muy chulo, la verdad. Lo dicho, el camino transcurre por ahí. Yo supongo que en unos años lo cerrarán, porque al final la erosión de los zapatos, aunque sea, hará que se pierda un poco la intensidad, pero de momento, claro, estamos solos. Espero que se me escuche bien, que hay mucho viento, pero al principio las montañas eran más puntiagudas, por aquí son más redonditas, las vetas se aprecian muy bien, es casi como un bizcocho marmolado de vainilla y chocolate. Y ahí está la carretera, que se ve genial, por lo visto la están haciendo ahora mismo. Y allí abajo hay alpacas y nos hemos dado cuenta de que aquello de ahí debía de ser antes una laguna, que ahora ya está seca, pero antes todo eso también debía de ser agua. Hemos subido por allí, por ese lado, y la ruta es circular, entonces ahora ya bajamos por este otro lado. Paya y Poncho comenzó a conocerse durante la pandemia, cuando los lugareños empezaron a compartir fotos en redes sociales. Y no me cabe ninguna duda de que su popularidad seguirá creciendo, ya que visitar este lugar es una experiencia espectacular. Bueno, pues buenos días, estamos en Palcoyo, que es la tercera de las montañas de colores que nos faltaba por ver. Es un viaje en coche de unas 3 horas y media desde Cuzco, las 2 últimas horas son por pista de tierra y el coche se deja abajo, hay que subir unas escaleritas y ahora hay una ruta de unos 40-45 minutos. Bueno, y esa montaña de ahí se parece muchísimo a Vinicunca, pero los colores son un poquito menos intensos. Allí detrás está la vista más famosa, pero no es solo la vista más famosa lo que es bonito. Aquí hay otra montaña también con las capitas de colores, allí está muy rojo y además hay un glaciar por allí al fondo que también está muy muy bonito. Y eso que tengo a mis espaldas es lo que aquí llaman el bosque de piedras, que son pues eso, piedras muy altas. Hay que subir haciendo zigzag, o sea que por ello. La subida al bosque de piedras es un poquito más empinada, pero tienes una vista panorámica de absolutamente todo y además con unas piedras enormes al lado. Está súper bonito, de verdad. Siempre digo lo mismo, pero es que está precioso. Lo dicho, la pared de piedra y al fondo todas las montañas. Hasta ahí arriba habíamos subido.
Bueno, pues para concluir este tour por las 3 montañas de colores de Perú, quiero hacer unos pequeños matices o pautas de cuáles me han parecido que son más bonitas, más fáciles de llegar o cuáles están menos masificadas. Entonces, en primer lugar, Vinicunca nos sorprendió muchísimo, no solo por la clásica foto, sino también por el valle rojo que tiene al lado, que es algo que no nos esperábamos para nada. Los colores son los más intensos que hemos visto y la ruta es una rutita de 1 hora que también nos sorprendió por fácil. Es decir, hay que estar aclimatado, pero es 1 horita tranquilo y se llega hasta 5.200 metros. En Vinicunca, de todas maneras, hay motos y caballos para aquellas personas que están en peor estado de forma. Lo malo es la masificación. Estaba petadísimo de gente, muchísima gente, que puede llegar a resultar un poco agobiante, cuesta mucho sacar fotos sin gente, vas todo el rato por el camino siguiendo a una manada. La segunda que vi fue Payaypunchu, o Punchu o Poncho, porque aquí la llaman de todas las maneras, que lo primero que me sorprendió es que no había nadie. Nos encontramos a una persona, estábamos solos y es muy distinta a la de Vinicunca. En vez de tener las líneas horizontales, eran verticales. También, una vez más, muy bonita, si bien es cierto que es menos tramo, es decir, el paisaje de alrededor sigue siendo muy bonito y tanto en esta como en la anterior y como en esta siguiente que voy a hablar después, en todas se ve un nevado y se veía una laguna, pero era menos el trozo. Lo que sí que es cierto es que esta ruta es la más fácil de todas, lleva media hora y yo creo que es apta para todos los públicos. Y ya por último, la que hemos visto hoy, que es la que tengo detrás, es Palcoyo. Nos ha gustado muchísimo, nos ha sorprendido un montón porque es 360 grados, es decir, en todas partes hay, los colores también son marcados, es muy bonito y se va muy tranquilo también. Hay más gente que en Payaypunchu, pero muchísima menos gente que en Vinicunca, lo cual también hace que el paseo sea súper agradable. La ruta es de 40 minutos, yo también lo veo apto para casi todo el mundo y además hay un bosque de piedra que una vez más hace que se diferencie mucho del resto. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado la comparativa que he hecho de todas. Creo que elijáis la que elijáis, si venís a visitarlo, os va a chiflar, porque es una pasada. Nos vemos.